cuerpo que representa toda la estructura es el cuerpo descarnado de Mictlantzíhuatl. Está cayendo su carne descarnada y en la parte inferior se alcanza a apreciar en forma de flor la sangre que gotea. Está rodeada por la noche, que es el inframundo, la oscuridad, y aparecen los símbolos de la Citlali, las estrellas. Estas representan precisamente el inframundo. Por encima de la Mictlán está el mar primigenio, que representa esta franja de color azul. El mar primigenio pues es el origen de la vida, y tenemos vida para que haya muerte y muerte para que haya vida. Dentro de la ofrenda, dentro de la Mictlán, se encuentran las entrañas de Mictlantecutli, las vísceras, que es lo que va a digerir al Miquet, al muerto. Y dentro de ellas el simbolismo de los 9 niveles del inframundo, que es el Chignahuapan, el Chignahuatetepet, el Chignahuatztepet, el Chignahuacacatitit, el Chignahuicamime, el Chignahuapantitlan, Tecuani Yolome, el Chignahuacentlaltican y el Mictlán. Esos 9 niveles son la representación interna que ya en otras ocasiones hemos platicado constantemente. Y bueno, pues en esta ocasión Mictlantzíhuatl está al acecho, esperando a las víctimas para devorarlas y llevarlas en su interior para que se repita el ciclo: vida para que haya muerte y muerte para que haya vida. Pues esta es nuestra ofrenda de la Mictlán Tlalmanali. Sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias.